Siendo las 7:55 en este gobierno de la mañana Z101, esta cabina histórica recibe la presencia, con el aplauso, del ministro de Trabajo de la República Dominicana, un hombre que, por cierto, además de ser amigo de todos nosotros, tiene aquí un sobrinazgo, sería, ¿verdad? Una relación primaria con nuestro querido compañero Rosendo Tavares, a quien de hecho le quería pasar la presentación, porque hay una afinidad personal con un gran servidor público y que yo sé que él quiere como familia. Bueno, para mí realmente muy satisfactorio que recibamos una vez más aquí en el gobierno de la mañana a un joven profesional que yo vi crecer, lo vi formarse. Dígalo nacer también. No, nacer no, sí, pero lo vi crecer y la verdad que me siento satisfecho y orgulloso de él y de que sea uno de los funcionarios mejor valorados de este gobierno. Muchas gracias. Recibimos aquí a Luis Miguel de Camps García, a quien damos la bienvenida a este gobierno de la mañana. Muy amable, muchísimas gracias, Rosendo. Yo creo que ustedes hicieron trampa porque poner a Rosendo a presentarme ya me ablandan. Sí, se cayó tu cédula. Ya me ablandan también. Luis Miguel, vamos a comenzar. El país ha estado muy pendiente en las últimas semanas de una iniciativa que se ha tomado desde el Ministerio de Trabajo. Y nos gustaría que tú nos expliques bien, que le explique al país en qué consiste exactamente esto de los beneficios que el ministerio está tratando de generar para el personal que trabaja en labores domésticas en la República Dominicana. Bueno, en primer lugar, nuevamente, muchas gracias por recibirnos, distinguidos amigos y todos los miembros de la audiencia. Lo primero que quisiera decir es que nos sentimos profundamente satisfechos de poder colaborar en la construcción de un diálogo social amplio y abierto, porque es una herramienta fundamental para la construcción de la democracia. El hecho de que hayamos podido sugerir y proponer a la consulta pública una propuesta de resolución y que haya causado gran interés en la sociedad con distintos puntos de vista, con distintas opiniones, señores, eso es lo que se llama democracia. Entonces yo creo que de vez en cuando hay que pararse un momentito y decir, pero señores, miren, la democracia se está fortaleciendo, qué bueno. Eso es lo primero. Y lo segundo, anunciar a la población, a toda la ciudadanía, de que la decisión que finalmente se acoja el Ministerio de Trabajo respecto de la propuesta de resolución va a ser el resultado de esta consulta pública, que no va a buscar lacerar sectores particulares, sino que busca la materialización del reconocimiento de derechos de una importante parte de la población dominicana que durante décadas ha estado invisibilizada. Pero esto no significa que hay un ataque a nadie. Entonces, comenzando por ahí, brindar información, entendemos nosotros, va a brindar tranquilidad porque ha habido reacciones entendibles, tal vez porque no ha habido todavía el tiempo suficiente para conocer muchos detalles. Y por eso también agradecemos la oportunidad de estar aquí. ¿Qué es lo que se está proponiendo en la sugerencia o propuesta de resolución que se encuentra en vistas públicas? Bueno, es una resolución que busca regular el trabajo doméstico en la República Dominicana, que al día de hoy, en un 96%, se encuentra en condición de informalidad. ¿De dónde viene esta propuesta? ¿De dónde viene esta sugerencia? Bueno, viene de dos fuentes fundamentalmente: del propio Código de Trabajo de la República Dominicana y del Convenio 189 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que fue firmado y ratificado por la República Dominicana, lo primero en el 2011 y lo segundo, la ratificación en el 2015. Es decir, que desde ese tiempo, 2015, con sus efectos en el 2016, esa convención internacional es parte de la normativa legal de la República Dominicana. Y desde entonces el país ha tenido la obligación de buscar la manera de poner en marcha la formalización de estos trabajos y la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras domésticas. Y trabajadoras domésticas porque la gran mayoría de quien ejerce el trabajo doméstico pues son mujeres en la República Dominicana. Lo que la propuesta de resolución contempla no está creando ningún derecho nuevo. Esto es muy importante porque en el debate que ha surgido y que estamos escuchando y que estamos dándole seguimiento, y agradecemos que todos quienes tengan sugerencias y propuestas pues la puedan hacer llegar al Ministerio de Trabajo, sea de manera física o de manera virtual, por los correos electrónicos de la consulta pública en la página de internet,
Pues lo que se encuentra allí, vuelvo y digo, es lo que está en estos dos textos, que simplemente se encuentra recogido, condensado y de una manera integral plasmada. Esencialmente es esto. El objetivo final con esta formalización, o mejor dicho, crear los mecanismos que permitan la formalización, porque hoy, en este momento que estamos hablando, si cualquiera de ustedes quisiera formalizar el trabajo doméstico con alguna de las personas que trabajan con ustedes, en este momento no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no existe un mecanismo de registro en la seguridad social para el trabajo doméstico. ¿Y por qué? Porque no existe un salario mínimo sectorizado para el trabajo doméstico. Entonces, lo que estamos hablando aquí es una ruta, es un proceso que tiene varias etapas, en donde el objetivo final es lograr la protección de las trabajadoras domésticas con la seguridad social. Pero para llegar allí tenemos que agotar una serie de pasos previos. El primero, esta socialización de esta sugerencia de resolución. Luego de esto vendrá la convocatoria del Comité Nacional de Salarios para establecer un salario mínimo sectorizado al trabajo doméstico. Posteriormente a ello, el tema va a tener que ser llevado al Consejo Nacional de la Seguridad Social para que el Consejo conozca y decida la forma en la que esto se puede materializar, y posteriormente entonces ya estará finalmente habilitada la manera en cómo regularizar este trabajo. Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo de la República Dominicana. Nosotros estuvimos revisando el borrador de resolución con respecto a los trabajadores domésticos o las trabajadoras domésticas o el trabajo doméstico en sentido general. Exacto. Y bueno, hay algunos aspectos que sí significan una novedad, algo diferente en lo que tenemos hasta el día de hoy. Por ejemplo, cuando hablas de la formalización, cuando se habla de un contrato por escrito, cuando se habla de la notificación de ese contrato a las autoridades de trabajo de la República Dominicana, cuando se habla de 44 horas semanales de trabajo, al igual que los trabajadores de otros sectores. También habla de el horario de trabajo. Fíjate que el artículo 261, creo que del Código de Trabajo actual, establece que los trabajadores domésticos no están sujetos a ningún horario, sino que tienen que tener un periodo de descanso, como creo que está establecido en el artículo 163 del propio código. Entonces hay algunas cosas que la gente debe como digerir mejor, entenderlo mejor, porque sí hay cambios en lo que hay hoy en día en el código y en lo que plantea la resolución. La pregunta es la siguiente: ¿no hay necesidad de modificar el código para poder implementar esta resolución por el hecho de que se deriva de un convenio internacional? Muchísimas gracias. Cuando decía que no existe una novedad en la resolución respecto de nuevos reconocimientos que no estén ya en la legislación dominicana, me refiero al hecho de que en la combinación del código y del convenio, que ya es parte de la legislación de la República Dominicana, esos derechos están reconocidos. Sin embargo, y como la pregunta es jurídica, vamos a entrar brevemente, aunque no quisiera que se convirtiera solamente en una argumentación jurídica. Lo que ha hecho la resolución, ¿qué es? Bueno, el código efectivamente señala que el trabajo doméstico no puede tener menos de 9 horas de descanso ininterrumpidos. Muy bien, 24 horas que tiene el día, menos 9 horas, eso nos da 15 horas. Hasta ahí, significa entonces, la primera pregunta, ¿significa entonces que la jornada de la trabajadora doméstica tiene que ser de 15 horas? Bueno, vamos a ver el convenio 189, que repito, fue ratificado por el Congreso de la República Dominicana en el 2015 y con efectos el 16, justamente el 15 de mayo del 2016, el día de las elecciones de ese año. ¿Qué dice ese convenio? Parte de la legislación nacional, que el trabajo doméstico tiene que ser equiparado a los demás tipos de trabajo. Entonces, cuando juntamos estas dos disposiciones legales en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, mediante el mecanismo que el propio Código de Trabajo le establece, la competencia al Ministerio de Trabajo de la regulación, que no es otra cosa que la interpretación de las leyes vigentes, entonces se hace la propuesta, se construye la propuesta de la jornada. Reitero, se construye la propuesta de la jornada.
Ese es el criterio que hasta el momento de la construcción de la propuesta el ministerio ha construido. Pero ese criterio puede ser mejorado y enriquecido con la participación ciudadana y justamente con ejercicios como estos. Ahora, lo que sí nosotros entendemos es que esa disposición del código ha sido modificada por el convenio, que fue ratificado por la República Dominicana. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los detalles? Bueno, nosotros planteamos una propuesta que el país está conociendo. Efectivamente, ese es uno de los elementos que más preocupación ha traído, me parece a mí, al debate, y más reacciones en distintas direcciones ha producido. Tal vez sería importante mencionar que en cuanto al tema de las jornadas, sea que se quede finalmente como está la propuesta construida o se mejore con las sugerencias que se construyan, en ese punto de la jornada tiene sus distribuciones. No significa que es todo el tiempo necesariamente. Es decir, lo que nosotros estamos viendo es que la dinámica actual de las relaciones laborales en el trabajo doméstico cambiarán poco. Lo que habrá es una clarificación de las condiciones y de los límites, así como el reconocimiento de los derechos. Pero justamente ese tema, que es uno de los que más interés ha surgido, es de lo que estamos, como su nombre lo dice, consultando al país sobre sus criterios. Ahora, la competencia de la institución para la interpretación de las leyes y del ordenamiento jurídico nacional de materia laboral, pues está claramente establecido. Ministro, particularmente, aunque tenemos un interés bastante marcado con esa iniciativa, particularmente diferimos en cuanto al enfoque de la posibilidad de modificarse mediante una resolución, porque, por ejemplo, está el tema de la protección a la maternidad, que si bien en el convenio se hacen recomendaciones y exhortaciones de igualarla al resto de los trabajadores, no te dice la forma de hacerlo. Y eso excedería, entiendo a mi juicio, y en la opinión de muchos, quizá con mayor conocimiento que nosotros, que excede el marco de los poderes que tendría el ministerio para regular. Pero quisiera hacer una pregunta en otro orden. Se está discutiendo en la República Dominicana una reforma integral laboral. Y hay sectores que tienen la vista puesta en el auxilio de cesantía. Desde hace muchos años ha sido un anhelo de muchos sectores empresariales la eliminación de este beneficio, que a mi juicio también es una protección al trabajador. ¿Cuál es el criterio, cuál es la visión que tiene el Ministerio de Trabajo con relación al auxilio de cesantía frente a esa propuesta de reforma laboral? Muchas gracias. Respecto al primer punto que usted mencionaba en su intervención, le agradezco mucho que usted nos también edifique con su criterio, porque para eso es que estamos aquí, para eso es que estamos en consulta pública, para edificarnos, para mejorarlo. Respecto al tema ya de la pregunta concreta, y con mucho gusto la respondemos porque lo hemos hecho siempre en todos los espacios, el gobierno dominicano, el Ministerio de Trabajo y quien le dirige la palabra, nos oponemos a la eliminación de la cesantía. Punto. Entendemos que eso, dicho sea de paso, a propósito de la experiencia de la pandemia, aunque mucha gente tal vez no se haya dado cuenta, fue uno de los elementos que evitó mayores niveles de desempleo y evitó mayores cantidades de quiebras, porque es una protección ciertamente al trabajador, pero también se convirtió, y la pandemia lo pudo demostrar de alguna manera, en una protección a la empresa. Pero ese tema, que el gobierno ha sido muy claro de que nos oponemos a la eliminación, creo que ya no es un tema de alto debate, en el sentido de que ante la reiteración nuestra y de otros actores respecto de ese particular, el propio sector que históricamente lo había planteado ha públicamente declarado que ya no lo plantea. Entonces, eso no es un tema que me parece que tenga que llamar a mayor preocupación a la ciudadanía. Nos alegra saberlo. Bien, ministro. Muchas personas y sectores entienden, y yo soy una de esas personas que me sumo a ese criterio, de que las relaciones laborales en lo que es el trabajo doméstico tienen muchas particularidades. INTEC ha planteado 3 propuestas y una de ellas es la creación de una ley especial. ¿Pudiera, bajo ese mecanismo legal de una ley especial, entonces poderse regular
todas esas particularidades, especificidades que tiene ese contrato laboral. Porque lo que pareciera es que una simple ley general que establezca lo que a mí me parece también muy justo, y estoy de acuerdo con que ese sector pues pueda ingresar a la seguridad social, se les reconozca sus vacaciones, se les reconozca su pago por maternidad, entre otros beneficios. Pero lo que tiene que ver básicamente con el horario de trabajo y todas esas especificaciones, ¿pudiera eso verse en una ley especial? ¿Pudiera ser ese el vehículo legal para buscarle una solución? Sin lugar a dudas, el Congreso Nacional es el primer poder del Estado y puede legislar de la materia que lo entienda. Y esta es una de las que pudiera legislar. Claro que tiene competencia para ello, por supuesto que sí. Simplemente, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que toda la sociedad dominicana, y me atrevo a decir prácticamente sin excepción, se encuentra de acuerdo con que estos derechos sean reconocidos. Difícilmente hayan personas que se encuentren opuestas al reconocimiento de estos derechos. Entiendo yo. Lo que sucede es que para reconocer y materializar, mejor dicho, el reconocimiento de estos derechos, hay que modificar algunas conductas culturales, tal vez hasta cierto punto, que en las décadas de nuestro país, pues tal vez no se ha producido. Es decir, los cambios a veces tienen que adoptarse. Ahora, ¿cómo lograr el reconocimiento de esos derechos sin afectar significativamente otras realidades? Ese es el reto. Y por eso es que decidimos consultar a la población. Y un paréntesis allí. ¿Por qué reitero esto? Porque nadie pone en duda la competencia del Ministerio de Trabajo a través del Comité Nacional de Salarios de establecer un salario mínimo. Perfectamente pudo haberse establecido, por ejemplo, la semana pasada o esta semana, un salario mínimo al sector del trabajo doméstico a través del Comité de Salarios. Pero bueno, se produce eso y la gente no sabe. ¿Y cuáles son las reglas? ¿Y cuáles son las especificidades? No, vamos a construir juntos la reglamentación. Vamos juntos a conocer cuáles son las necesidades que tenemos que atender, las dificultades que también tendremos que afrontar porque hay retos, y entonces construirlo ahí. Ciertamente, perfectamente pudiera haber una ley especial, como hay varias propuestas que tienen algunos años en el Congreso Nacional, pero está el país en la capacidad de esperar más tiempo para que este sector de la población de más de 259,000 personas, casi todas mujeres, sigan esperando que se les reconozca un derecho que se encuentra ya reconocido por la legislación dominicana? Yo creo que tenemos que ser proactivos. Entonces, en esa dirección, si bien pudiera en una ley especial o en la propia discusión de reforma que se está desarrollando ahora mismo del Código, incluir especificidades adicionales, con mucho gusto, perfectamente también se puede hacer así. En lo que eso sucede, que puede ser corto o puede ser largo el tiempo, tenemos que buscarle solución para que estas trabajadoras domésticas puedan gozar de sus derechos. Y es lo que nosotros estamos propuestos a decir. Y hemos señalado que hay retos, porque los hay y muchos, para mencionar algunos. Por ejemplo, el tema de la inspección. Y me explico. El Ministerio de Trabajo tiene, como regulador de las relaciones laborales del sector privado en la República Dominicana, tiene la competencia y la obligación de revisar los niveles de cumplimiento y obvio de violaciones de los derechos laborales a favor de los empleadores y de los trabajadores. Y para eso emplea el cuerpo de inspectoría, los inspectores de trabajo. Pero un inspector de trabajo no puede entrar en una residencia sin la autorización de su propietario, porque el propietario tiene el derecho de la intimidad y de la protección. Entonces, hay retos. Hay retos también en el ámbito de la seguridad social. Ahora, hay beneficios no solamente para los trabajadores, también hay beneficios para los empleadores. Para poner un caso de ejemplo y tal vez ilustrarlo más fácilmente. Imaginemos lamentablemente un accidente en la cocina de una trabajadora doméstica que sufra una quemadura por alguna razón. Y por este accidente laboral no pueda continuar su labor, no pueda continuar trabajando. Obviamente es una desgracia para la persona, no solamente por la salud física, sino por la capacidad de generar ingresos. Pero ¿cuál ha sido la conducta? ¿Cuál ha sido la costumbre? Bueno, la trabajadora accidentada accede
o se acerca a su empleador para solicitar auxilio económico y de cualquier otra naturaleza. Pero hoy, perfectamente, una persona que sufra esos accidentes puede demandar en daños y perjuicios al empleador por responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque no tiene cobertura de seguro de riesgos laborales. Con la inclusión en la seguridad social, primero, la trabajadora en este ejercicio, pues tendría la cobertura de salud y protección. Incluso si se ve imposibilitada de seguir laborando, tendría la pensión por discapacidad. Pero al mismo tiempo el empleador tendría la protección también de no tener ese riesgo abierto. Entonces, sí, hay muchos retos, pero identificando las bondades y los objetivos, estamos convencidos de que ha llegado el momento, como ha estado sucediendo en esta última semana, de que la población, la ciudadanía, nos pongamos a conversar, a discutir y a materializar el reconocimiento de estos derechos. Honorable Ministro de Trabajo, don Luis Miguel de Camps, ustedes en el Ministerio tienen un banco de datos, un registro importante, donde tienen un grupo de mujeres para ejercer el trabajo doméstico. Saber primero qué tipo de protección tienen esas mujeres cuando obtienen el trabajo a través del ministerio. Y segundo, cómo hacer para proteger a la gente que es abusada, que es maltratada, las mujeres que sufren tantos vejámenes en los espacios laborales, que tienen miedo en muchas ocasiones a hacer la denuncia, a acercarse al ministerio, en el entendido de que gente de allí dentro va a favorecer a los empresarios, al empleador y no al empleado. Bueno, lo primero que hay que señalar es que los derechos laborales son derechos fundamentales, que no están condicionados a otras características. Número 2, el Ministerio de Trabajo, efectivamente, con su labor de regulación e inspectoría, tiene la obligación de ir en auxilio de cualquier denuncia. De hecho, están las líneas de denuncias incluso anónimas, si fuera el caso, para la protección de identidades en donde se produce. Ahora, una de las situaciones en cuanto al trabajo doméstico, que me parece que es lo que usted se refiere, es que como no están formalizados, el ministerio no conoce, porque no conoce las relaciones laborales, no conoce cuáles son las obligaciones específicas de cada relación laboral. Y entonces las labores de investigación y demás y de inspectoría se dificultan más. Entre los servicios de apoyo, también el ministerio tiene el servicio judicial gratuito, asistencia judicial gratuita, perdón, en donde abogados de la institución de manera gratuita ofrecen asesoría legal para trabajadores, pero también para empleadores. Así como también, antes de llegar al proceso de la judicialización, la dirección de mediación, que sirve justamente, como su nombre lo indica, para dilucidar diferendos y poder buscar resultados consensuados de ser posible. Ministro, me gustaría que usted me ayude a entender esta pregunta. Si yo soy empresario, yo puedo perfectamente colocar las domésticas en mi empresa. Y obviamente que si yo tengo una carga fija entre la cotización de la TCS más el salario, eso termina debitándome, al fin y al cabo, de lo que es el pago de la responsabilidad de impuestos sobre la renta. Yo lo cargo eso como gasto fijo de personal. Por tanto, no me da lo mismo, en última instancia, de que yo puedo tenerla porque no voy a perder, no pierdo. Ahora bien, una pareja de clase media que gane 50,000 pesos, entre los dos 70,000 pesos, porque el salario promedio aquí, estamos hablando de unos 25,000, 30,000 pesos, que es el salario promedio, tienen una doméstica para que le atiendan a sus niños, tienen que pagar. Dentro de esa resolución es posible establecer de que esa familia se le pueda cargar eso a los gastos de impuestos sobre la renta, de manera tal de que se pueda traducir eso como gasto y que puedan entonces, como resulta, ser deducible dentro de lo que son los gastos de pago de impuestos. Bueno, porque lo va a hacer un empresario. Ahora, una familia no puede hacerlo porque no es una empresa. Y muy por el contrario, la clase media es lo que más impuestos paga en este país. Muchísimas gracias. Efectivamente, eso es un tema
que compete de manera institucional a la Dirección General de Impuestos Internos, en la que nosotros respetamos. Sin embargo, coincidimos con el criterio que usted plantea. Me atrevo a llegar hasta ahí porque no quiero entrar en competencia de otra institución. Pero a propósito de su pregunta, me permito hacer una importante distinción. Si usted es un empresario y decide incluir en la nómina de la empresa a una trabajadora doméstica que ofrece servicios en su hogar, esa persona oficialmente no es trabajadora doméstica. Esa persona es trabajadora de la empresa. Porque las empresas son unidades productivas en la economía. Sí. Los hogares no. Por eso, como usted decía ahorita, doña Julieta, la realidad del trabajo doméstico tiene sus especificidades. De hecho, el propio convenio 189 lo reconoce así. La residencia no es una unidad productiva. Es por eso que en el trabajo no doméstico, llamémosle, donde el empleador es una unidad productiva, existe el auxilio de cesantía. En el trabajo doméstico, el convenio 189 no lo contempla, porque son distintas realidades. Entonces, sí, es una práctica. De hecho, cuando daba datos ahorita, decía que cerca del 94-95% no se encuentran formalizados. El otro 5-4% se encuentra formalizado, pero mediante ese mecanismo. El mecanismo de las empresas que se utilizan. Usted tiene el dinero de su casa, tiene todo. Así es que sabe. 5% de la población total, según los datos del Banco Central. Porque así se deducen. Pero ahí hay otra modalidad, y perdonen que yo sé que no es mi turno, pero para seguir ahí. Las empresas que lo que dan es servicio doméstico. Correcto. Por ejemplo, que esas tienen ahí una serie de personas que están en la nómina, digamos, de esas empresas, pero que tú las contratas en la casa. ¿Cuál es ese mecanismo? Esas son empresas comerciales cuyo servicio es la tercerización de trabajos. Outsourcing. Sí. Correcto. De hecho, el salario que les corresponde a esas empresas es el salario no sectorizado, que se ajustó en verano del año pasado. Igual pasa, por ejemplo, con... Pero que le paga a la doméstica son las empresas, no... Tú le pagas a la empresa. No. Pero hace rato pero son que el coordinador del programa quiere hacer una pregunta y no ha podido, porque ustedes no han dejado. Son trabajadores de la empresa, en ese caso particular. Y después de él yo otra. En el caso, señor ministro, de la temática, el mundo de la regulación tiene un reto. Ojalá fuera uno solo. Bueno, muchos. Y uno de ellos es no encarecer tanto el trabajo, no encarecerlo tanto, que buscando dignificarlo, lo llevemos a cero. Es mejor un trabajo, aunque precarizado, que ningún trabajo. Eso es lo primero. Lo segundo, el otro extremo es peligroso. No podemos dejar en un nivel de desprotección tan grande a las amas de casa, porque sobre todo hay una tradicionalidad, la famosa dormida, que se presta para una serie de abusos que yo creo que ya esta sociedad debió haberlos superado, pero no. Entonces, nuestra pregunta es, dentro de los modelos de la OIT, dentro de los distintos modelos que hay, creo que son más de 20 países de la institución que ya tienen algún modelo para del tema del trabajo doméstico, ¿cuál, de la experiencia suya y si la institución lo ha manejado, pudiéramos decir que no es perfecto, pero podría extrapolarse aquí el modelo de alguna nación centroamericana, el modelo de alguna nación suramericana? Porque me da la impresión de que si le dejamos esta discusión a los extremos de la sociedad, vamos a parar en lo mismo que en los otros temas que se debatan desde los extremos, con un código penal 80.000 años porque ninguna parte quiere ceder. Entonces, en ese sentido, ¿alguno de los modelos que le ha tocado ver y estudiar pudiera, con algunos cambios, con algunas adaptaciones, traerse al modelo dominicano? Bueno, efectivamente, cada sociedad tiene sus propias realidades. Sin embargo, eso no significa que hayan ejemplos, experiencias de que éxito, sirvan de referencia, al menos en algunos puntos. Y sobre ese particular, no solamente en países grandes y en países desarrollados, este convenio ha sido adoptado y aplicado. También en países de la región más pequeños y tal vez más parecidos a la República Dominicana han sido adoptados, como es el caso, por ejemplo, de Honduras, que es un país todavía más pequeño que nosotros. Un modelo que nos llama la atención, repito, cada país tiene sus particularidades y sus realidades y su estatus de desarrollo institucional. Pero un modelo que nos llama la atención es, por ejemplo, el modelo uruguayo, que está bastante avanzado, pero claro, Uruguay tiene unos avances importantes en otros aspectos. Pero en definitiva, estas experiencias nos sirven también para ubicarnos, si se quiere, y ayudar a encontrar
la mejor regulación para la realidad dominicana. Y la mejor regulación para la realidad dominicana, seguramente, como ha estado sucediendo en la última semana, va a surgir de la participación de toda la ciudadanía. Los que estudiamos Derecho en la universidad, aunque muchos no ejercemos esa profesión, dimos una materia que se llama Sociología Jurídica, ¿verdad? Que es precisamente la que nos ayuda a poder crear legislaciones, que se puedan crear legislaciones en el país que vayan ajustadas a las realidades, a las costumbres del pueblo dominicano, en el caso nuestro. O sea, para eso es la sociología jurídica. O sea, yo creo que mejor que copiar, o adaptar. Hemos visto adaptaciones muy malas y algunas muy buenas en la República Dominicana, como el propio sistema de seguridad social que tenemos, que es una copia, como el Código Procesal Penal, que también en gran parte es una copia. Entonces, yo creo que debemos hacer algo. Casi todo ha sido copia. Algo nuestro, y nos ayudaría mucho más. Pero bueno, la pregunta. El modelo de los tres poderes del Estado, que es el fundamento de la democracia republicana. Bueno, pero es una copia también. Ya eso es otra cosa. Porque estamos ya en legislaciones específicas para temas específicos. Y yo acabo de dar otra. La original dominicana, la del Inacoco. No, esa no tiene copia. La de los compadres es también original de aquí. Pero bueno, la pregunta va en el siguiente sentido. En el sentido siguiente. Y miren, he escuchado amas de casa de clase media, porque la misma resolución establece el tema del salario, que no puede ser menor al establecido por el Comité Nacional de Salarios, al salario mínimo. Me imagino que será de la micro o de la pequeña empresa. No. Gracias por traer esa colación. Ese es el punto. Porque no lo especifica. No, porque que hoy no existe salario mínimo. El punto es que se deberá pero determinar. Toma como referencia la resolución, dice, no puede ser menor al salario mínimo establecido por el Comité Nacional de Salarios. Pero hay diferentes niveles de salario el comité mínimo. dice la propuesta de resolución, que es un borrador, que el salario mínimo que establezca para esta clase de trabajo el Comité Nacional de Salarios, que hasta la fecha no lo ha establecido. Traten de que no pase de 10,000 para que la doméstica mía entienda que yo le estoy pagando muy bien. No, perdón. Todos estamos de acuerdo, y creo que tú lo decías al inicio de la entrevista, en que se mejoren las condiciones de vida de las empleadas domésticas, del trabajo doméstico en sentido general. Ahora, decía que esas amas de casa, por ejemplo, dicen lo siguiente: tienen que pagar un salario, tienen que cubrir la alimentación del trabajador doméstico y tienen también que pagarle el pasaje para irse a su casa y para luego regresar, que serían para ellas, para las amas de casa, sería como algún tipo de sobrecosto con relación a todo esto. ¿Qué pasaría con eso? Bueno, muchísimas gracias, Nayib, por esa pregunta, porque efectivamente siento, por las respuestas y las propuestas que ya hemos estado recibiendo en el Ministerio de Trabajo, que es una de las áreas de mayor preocupación. Lo primero que hay que aclarar: en este momento que estamos discutiendo la mejor construcción de una regulación, no existe un salario mínimo del trabajo doméstico en la República Dominicana. Entonces, cuando la sugerencia o el borrador de resolución habla de salario mínimo, es como un acuerdo de la paz. Es una definición que está por producirse, que no se ha producido. Es lo que yo decía ahorita. Pudo haber perfectamente el Comité Nacional de Salarios resolutado hace unas semanas, o esta semana, o la semana que viene, un salario mínimo para el sector, sin antes haber comenzado a conocer la sugerencia o propuesta de resolución. Eso se pudo haber dado así, pero este gobierno tiene una actitud de diálogo, de conversación, de construcción de las mejores propuestas en base a los diálogos, y por eso se decidió: vamos a consultar a la población para que se conozca y se aclaren este tipo de dudas. Eso es lo primero. Lo segundo, una determinación de un salario mínimo, que en este caso no existe y que deberá existir, no necesariamente significa un aumento salarial. Eso es importante también saberlo, porque una cosa es el salario mínimo y otra cosa es el salario medio del mercado. El mercado tiene oferta y demanda, tiene las leyes de establecer cuáles son
el valor en el mercado del trabajo. Perdone, ministro, que le interrumpa, pero hay otra dinámica de mercado. Las leyes económicas son como la de la física, no sé, inexorable. Al final, si una legislación las abandona, las desconoce, termina a veces provocando más daño. Hay otro elemento. Al final, ¿de dónde sale la riqueza que termina redundando los salarios de la doméstica? Es de la que llega al hogar, y la que llega al hogar, sobre todo en las clases medias y medias bajas, y lo decía mi compañero Felipe, no solo está en un momento pasando prueba de calidad del salario para empleados formales, sino que también estamos ante una realidad. La clase media no tiene ni el tratamiento de privilegio de las oligarquías, no tiene las exenciones de las oligarquías, ni tiene el tratamiento vía, sobre todo, subsidios que tienen otras clases más humildes. Y todo el peso, por eso yo siempre me he criticado el famoso dato de la presión fiscal de un 14%. La de la clase media duplica y un poco más esa presión fiscal. Entonces, es el dilema que yo veo de esta situación, cómo lo hacemos sin encarecer más a quienes todo lo tienen caro. Precisamente, siguiendo esa misma dirección, un establecimiento de un salario mínimo especial o sectorizado para el trabajo doméstico no necesariamente significa un aumento de salario, porque una cosa es el salario mínimo y otra cosa es el salario medio o promedio de mercado. Claro. Eso es importantísimo que se entienda. Y en esa misma dirección, ¿qué es lo que hemos estado produciendo en este año y medio en el Ministerio de Trabajo? Hemos estado produciendo diálogos y hemos estado produciendo resultados. En verano de 2021, del año pasado, se produjeron los primeros ajustes y aumentos salariales del salario no sectorizado, que repito, no es el que le aplicaría al trabajo doméstico, porque ese es nuevo que hay que crearlo. No, pero en ese caso, las microempresas pagan 11.900 pesos. Ahí voy en ese caso. Hay empleadas domésticas que ganan mucho más de 11.900 pesos. Entonces, lo que quiero decir, en ese sentido, en el verano pasado se produjo la primera aumento salarial en esta gestión, el salario no sectorizado, de un promedio ponderado de un 24.4%. Pero también hubo un aumento de salario en el sectorizado del turismo de un 23%. Pero también hubo aumento en el sectorizado de zona franca de un 21%. Pero también hubo aumento en el trabajo de campo agrícola de un 25%. Pero también produjimos un aumento en el pasado mes de febrero de un 100% en el trabajo sectorizado del azúcar. Todos y cada una de esas resoluciones fueron consensuadas. Y ustedes se imaginan que el consenso no surgió solo, hubo que construirlo. Pero tenemos que reconocer a los actores del diálogo tripartito, sector empleador, sector trabajador y obviamente sector gubernamental. En este caso no va a ser distinto, vamos a producir diálogos y vamos a producir resultados. Entonces, repito, hemos decidido socializar con la sociedad dominicana esta propuesta para construir la mejor posible y entonces abocarnos con conocimiento de causa, porque de lo contrario hubiese sido un palo acechado y nosotros no estamos en disposición ni interés de eso, estamos en interés de construir consensos y con estos producir los resultados que más beneficien a la población. Eso es importante para esa cultura democrática. Con el permiso del señor ministro, nosotros hacemos una breve pausa y retomamos esta interesantísima entrevista sobre temas que afectan a muchos dominicanos y que necesitamos realmente que surja el mejor de los consensos. Llévatelo, Cundo. De regreso en este gobierno de la mañana, Z101, con la presencia del ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps García, porque siempre hay que hacerle honor. Muchas gracias. A una de las mejores artistas muy que ha dado. Lo vi en un video. La diva original. Lo vi en un video debutando como artista. ¿Cómo que debutando? Bueno, cuéntale. Lo que pasa es que mi madre me enseñó, y Rosendo sabe, de que hay que aprender varios oficios porque uno nunca sabe de qué. Yo iba a hacer una pregunta, pero era al final para ver dónde fue que tuvo la clase de canto, porque yo que canto tan mal, a ver si aprendo. Pero criado con Cecilia García en la casa. Lo que pasa es que está en sintonía. Esa maestra yo no la puedo pagar. No, lo que pasa es que eso es de familia, eso está en la sangre. Muchas gracias, señores. Le decía fuera del aire. Dicen que si ministro, cantante o modelo. ¿Qué posibilidad hay de que, porque hay que buscarle obviamente una solución a este tema de la doméstica, y nosotros tenemos que partir de realidades? Era mi turno, pero yo se lo cedo a mi amigo Felipe. Gracias. Él lo está complementando. Claro. Sí. ¿De qué posibilidad hay de que se pueda establecer un mecanismo donde se establezca, sea mediante ley o resolución, de que cada trabajadora doméstica, el empleador, en este caso la familia, pague un seguro de riesgo laboral, y establecer un contrato que garantice también sus prestaciones
laborales de manera normal como se hace en cualquier otra, porque las domésticas tienen el seguro subsidiado de SENASA, tienen un seguro de salud. El problema es el salud de riesgo laboral y el tema de la pensión, que creo que ahí es donde... El subsidio de maternidad y lactancia. Y el subsidio de maternidad y lactancia, pero que un contrato que establezca todo eso se arma dentro del paquete y esa familia puede decir, bueno, como mismo yo pago los servicios de un apartamento en una torre, que yo vivo ahí, yo voy a pagar mensualmente y voy a presupuestar que todos los años yo sé que tengo que pagar esto por la doméstica o los trabajadores domésticos que tengo. Muchísimas gracias, Felipe. Una de las cosas que quisiera destacar en la pregunta de intervención es la parte de cómo se inició. Hay que buscar una solución al tema del trabajo doméstico. Eso es justamente lo que nos convoca aquí. Y qué bueno que la sociedad en su conjunto estamos abocados a atender este tema que ha estado desatendido durante toda la historia y sobre todo en los últimos años que hemos tenido la obligación de hacerlo y hasta ahora no se había hecho. Eso tiene un valor, tal vez puede sonar a disco rayado, eso tiene un valor que no podemos dejar pasar. Propuestas como esa me parece muy interesante. Yo creo que ese tipo de propuestas tenemos que evaluarlas. La parte particular de la protección del tema de seguridad social, tendremos que discutirla, conversarla y proponerla cuando llegue la etapa. Pero el tema es que técnicamente todavía no se puede llegar a esa etapa si no se ha establecido el salario mínimo. Pero ideas como esas y otras que puedan surgir es justamente uno de los valores agregados más importantes que comienzan a surgir en este diálogo nacional con la consulta pública. Luis Miguel, y este aspecto, ¿cómo lo están ustedes evaluando? Estamos hablando de trabajadoras domésticas, pero aquí tenemos una realidad en el país. Ahora mismo la mayoría de trabajadoras domésticas son extranjeras y muchas de ellas indocumentadas. Entonces, ¿cómo se va a regular eso? Haitianas, bueno, la mayoría. En el caso suyo, usted tiene como 4 o 5 trabajadoras domésticas. No, pero eso es algo que... Atención, Enrique García. ¿Cómo se va a manejar eso? Bueno, no sé si tienen la mayoría, una cédula. Justamente es parte de lo que tenemos que nosotros conocer. Primero, existen percepciones, existen realidades, pero la data, ¿cuál es? Bueno, como no es un trabajo formalizado, no se tiene en la mano la verdad absoluta, entre comillas absoluta, la verdad estadística de cuál es el tema. Pero sin duda hay una presencia importante de situaciones. En cuanto a eso es muy sencillo. Los derechos laborales son derechos fundamentales y no están condicionados a condición migratoria. Perfecto. Sobre ese particular número 2... Muy importante ese aspecto. Claro, y no porque lo digamos nosotros, sino porque así lo establece la Constitución y la jurisprudencia de la República Dominicana. Y número 2, esos temas, el Consejo Nacional de Migración se encuentra actualmente en un proceso de construcción de unas políticas que deben atender también esos casos. El Ministerio de Trabajo forma parte del Consejo Nacional de Migración, pero el Consejo está trabajando también en esa dirección. Ministro, hay una pregunta de orden práctico, más o menos usted dio respuesta, pero quisiera ver cuál es la visión del Estado con relación a ese punto, y es lo que tiene que ver con la parte del registro para poder hacer las cotizaciones correspondientes al Seguro Familiar de Salud, al Seguro de Riesgos Laborales y a lo que tiene que ver con el Fondo de Pensiones. Para la empresa pequeña inclusive se le hace difícil tener a alguien pendiente o el mismo dueño de la empresa para hacer esos registros y esos pagos. ¿Cómo se tiene concebido? Porque eso preocupa a la familia, de que alguien que no tiene quizá ni el tiempo ni la disposición para estar atento a esas peculiaridades, incluso se le pudiera olvidar e incurrir en una falta involuntaria por no tener a alguien especializado en ese tipo de gestión. ¿Cómo ha concebido el Ministerio este proceso de registros y de pagos que debería hacer la familia en el orden de la protección al trabajo doméstico? Bueno, muchas gracias. Sobre ese punto, yo decía hace un momento de que hay muchos retos y ese es uno de los retos también importantes. Ese reto de cómo es que eso se va a operativizar tendrá que ser debatido ampliamente también con la participación de la ciudadanía porque tiene sus bemoles, tiene sus complicaciones, tiene sus especificidades y no pudiera simplemente seguir la ruta que llevan los otros tipos de trabajo porque es un trabajo con condiciones particulares y tal vez entre las más importantes de esa particularidad es el hecho de que el empleador no es una unidad productiva. Entonces eso de por sí y de entrada nos parece que llama
a que cuando se inicie la conversación de ese punto de manera específica, tendremos que coincidir en que tenemos que buscar un mecanismo más sencillo, más simplificado para poder materializar eso. ¿Cuál es el mecanismo? No lo sé. Tenemos que construirlo. Ahora, lo que sí podemos señalar, ya no solamente respecto a ese punto, sino en términos generales, es que el debate de este tema ha tenido a la fecha de hoy cerca de una semana y un día, porque fue el miércoles de la semana pasada que se dio a conocer la intención y se publicitó la propuesta de resolución. Y nosotros podemos decir tal vez que creo que ya hay un primer consenso en la sociedad dominicana. En una semana hemos podido lograr un primer consenso. ¿Cuál? Que la sociedad dominicana está de acuerdo de que este tema tenemos que atenderlo, tenemos que resolverlo. Ahora vamos a seguir abordando el siguiente punto. ¿Cuál es? Cómo atenderlo, cómo resolverlo. Hay muchas dificultades, hay muchos retos, pero como estamos todos de acuerdo en que tenemos que atenderlo, sin duda lo vamos a lograr con la participación de toda la ciudadanía. Ministro, ¿han pensado ustedes en cómo formalizar el tema que tiene que ver con las domésticas que van a diferentes casas? Por ejemplo, va a esta casa, trabaja un día o 2 días, voy a la otra, trabajo otro día. Entonces, esa parte, si ya ustedes han pensado cómo regularizar eso. Y por último, vimos que ayer usted se reunió con los gremios que agrupan a este sector. ¿Tenemos algo importante que decir al país sobre esa reunión? Bueno, comenzando por la parte final, sí, hemos estado en conversaciones con los actores del diálogo social tripartito, y la última reunión se produjo en esta semana con los sindicatos de las trabajadoras domésticas, y también lo estamos haciendo con las organizaciones de amas de casa y lo vamos a seguir produciendo. Pero con la sensibilidad de este tema no quisimos que el diálogo fuera cerrado, sino que fuera, como está sucediendo, abierto. En cuanto a la primera parte de su pregunta, en cuanto al ámbito puramente laboral, del registro de trabajos, de relaciones laborales con trabajadores que tienen diferentes empleadores, no existe ninguna dificultad en cuanto a la parte laboral, porque está el registro del contrato de trabajo, las relaciones, las obligaciones, etcétera. La dificultad ahí se encuentra con el tema ya del registro de ese tipo de labor, donde hay trabajadores habituales, trabajo habitual en diferentes empresas o en diferentes empleadores, con el tema de la seguridad social, que es parte del reto, que es un reto que no solamente aplica a este nuevo proceso de regularización del trabajo doméstico, sino que también está presente para el trabajo de construcción, para el trabajo agrícola y para otros tipos de trabajos que son trabajos habituales, así como también, aunque ya me estoy saliendo un poco del tema, para el trabajo autónomo, que es uno de los grandes retos de la protección social. Los llamados jornaleros en otros países. Bueno, señores, hemos tenido las respuestas, yo diría que bastante claras, a todas estas preguntas y cuestiones sobre un tema tan difícil, tan neurálgico como es este de las domésticas y la regulación de su trabajo. Queremos agradecer al ministro Luis Miguel de Camps García por esta presencia en el Gobierno de la Mañana. Sabemos que le vamos a tener en una próxima ocasión para darle seguimiento, porque es un tema que evoluciona. Tiene pedigrí. ¿Cómo? Pedigrí. Y yo no le he preguntado si el otro apellido del Mella es del Patricio, si viene del Mella Castillo. Yo me acuerdo de un papá que, óyeme, eso era, no había tema para él, era, mira. Felicidades. Muchas gracias, Roseldo. Estamos cayendo de atrás. Fíjate que ya tengo el cabello blanco. Sí, está imitando esa moda. Yo me lo tiño. Llévatelo, Cundo.